La última vez que Marta vino a mi consulta, no vino sola. Vino con su hija, que llevaba una carpeta con todos los análisis de los últimos 2 años y los ojos enrojecidos de llorar en el coche antes de entrar. Marta tenía 68 años. Había trabajado toda su vida como cocinera en un colegio, había criado 3 hijos, había enterrado a un marido. Era una mujer fuerte en el sentido más real de esa palabra, no en el sentido decorativo. Pero ese día estaba sentada frente a mí con las manos cruzadas en el regazo y una expresión que reconozco demasiado bien después de 20 años como nefrólogo. Era la expresión de alguien que acaba de entender que el cuerpo lleva tiempo enviando mensajes y que ella nunca lo recibió. Su tasa de filtración glomerular había caído a un nivel que la ponía a las puertas de la diálisis. Le pregunté por su dieta, por sus pastillas, por su rutina. Y en cada respuesta apareció el mismo patrón que he visto repetirse cientos de veces. No había hecho nada que pareciera peligroso. Había hecho exactamente lo que hace la mayoría. Y eso es precisamente el problema. Los riñones no gritan. Ese es su defecto más cruel. Son órganos que trabajan con una silenciosa eficiencia extraordinaria durante décadas, filtrando toda la sangre del cuerpo varias veces por hora, regulando la presión arterial, eliminando los residuos que el organismo genera simplemente por estar vivo, produciendo las señales que le dicen a la médula ósea que fabrique glóbulos rojos. Hacen todo esto sin que los sintamos, sin que les prestemos atención, sin que les agradezcamos nada. Y cuando empiezan a fallar, no duelen. No sangran. No se inflaman de manera visible. Simplemente van perdiendo capacidad, poco a poco, en silencio, hasta que un análisis de sangre un día ordinario revela un número que cambia todo. Para cuando aparecen los síntomas que la mayoría reconoce como señales de alarma, el hinchazón en los tobillos, el cansancio que no cede con el descanso, los calambres nocturnos, la orina con espuma, el daño suele llevar años instalado. Esa es la tragedia de la enfermedad renal. No es que sea incurable. Es que llega tarde a la conciencia de las personas. Lo que quiero contarte hoy no son datos médicos abstractos. Son los 4 patrones que he visto destruir la función renal de personas perfectamente normales que creían estar llevando una vida razonable. Los he ordenado desde el más subestimado hasta el más peligroso, el que en mi experiencia clínica aparece con una frecuencia que todavía me sorprende después de todos estos años. Quédate hasta el final porque el cuarto, el que más gente consume convencida de que es inofensivo, es el que más daño silencioso produce. Pero antes de llegar a esa lista necesitas entender por qué el tiempo importa tanto en esta historia. Un riñón de 20 años y un riñón de 60 años no son el mismo órgano. El riñón envejece igual que envejece el resto del cuerpo, y lo hace perdiendo nefronas, que son las unidades microscópicas de filtración, de manera progresiva e irreversible. Las nefronas que se pierden no se regeneran. El cuerpo compensa durante años con las que quedan, aumentando su carga de trabajo, pero llega un punto en que esa compensación tiene límites. Piensa en una empresa que tenía 1000 empleados y ha ido prescindiendo de ellos con los años hasta quedarse con 600. Esos 600 están trabajando más que nunca para cubrir el mismo volumen de trabajo. Si en ese momento le añades presión extra, si les exiges más de lo que pueden dar de manera sostenida, el sistema empieza a colapsar. Eso es lo que ocurre cuando los riñones envejecidos se enfrentan a agresiones repetidas. No tienen margen. No tienen reserva. Y cada daño adicional les cuesta el doble. El primer veneno silencioso es el que menos personas identifican como un problema renal porque no se ingiere. Es la inactividad física. El sedentarismo. Las horas sentado frente a una pantalla, los días que pasan sin que el cuerpo se mueva de manera significativa, la decisión que tomamos miles de veces sin llamar la decisión de quedarnos quietos cuando podríamos movernos. Los riñones son órganos extraordinariamente vasculares. Dependen del flujo sanguíneo de una manera que pocos órganos del cuerpo requieren. Cuando el cuerpo se mueve, cuando los músculos trabajan, cuando el corazón aumenta su ritmo, la sangre circula con más fuerza y más eficiencia hacia las nefronas. Ese flujo constante es lo que les permite hacer su trabajo. Cuando el cuerpo pasa horas inmóvil, la circulación se enlentece, la perfusión renal disminuye y el metabolismo entra en un estado que favorece la acumulación de todo lo que los riñones deberían estar eliminando. Pero el daño no es solo directo. Es indirecto y por eso es tan insidioso.
La inactividad sostenida deteriora la sensibilidad a la insulina. Facilita la acumulación de grasa abdominal. Eleva progresivamente la presión arterial. Crea el terreno biológico exacto en el que la diabetes tipo 2 y la hipertensión arterial se desarrollan con más facilidad. Y esas dos enfermedades, la diabetes y la hipertensión, son las dos causas principales de enfermedad renal crónica en el mundo. No son factores de riesgo menores. Son los dos martillos que más frecuentemente destruyen los riñones de mis pacientes. Cuando veo a alguien que lleva años sin moverse de manera regular, no veo solo un problema cardiovascular o metabólico. Veo un futuro riesgo renal que todavía no ha dado la cara, pero que ya está construyendo sus cimientos. La solución no requiere un gimnasio ni una rutina de entrenamiento elaborada. Requiere interrumpir el sedentarismo de manera constante. Levantarse cada hora. Caminar 10 minutos después de comer. Subir escaleras en lugar de usar el ascensor cuando la movilidad lo permite. Esas pequeñas interrupciones del reposo sostenido reactivan la circulación, mejoran la sensibilidad a la insulina y reducen la presión arterial de manera acumulada con el tiempo. He tenido pacientes que han mejorado sus marcadores renales sin cambiar ni una sola cosa de su dieta, únicamente incorporando una caminata diaria de 20 minutos. El cuerpo responde. Siempre responde cuando le damos la oportunidad. El segundo veneno es el que encuentro en casi todos los botiquines de los hogares que visitan mis pacientes. Es la pastilla que se toma sin pensarlo demasiado para un dolor de cabeza, para una molestia de espalda, para los dolores articulares que con los años se vuelven más frecuentes. Me refiero a los antiinflamatorios no esteroideos, el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco. Son medicamentos eficaces. Funcionan. Y precisamente porque funcionan, y porque en muchos países no requieren receta, se han convertido en el analgésico de primera línea de millones de personas mayores que los consumen con una regularidad que sus médicos muchas veces desconocen. Para entender por qué estos medicamentos dañan los riñones necesitas conocer un detalle de la fisiología renal, que no es intuitivo. Los riñones dependen de unas moléculas llamadas prostaglandinas para mantener dilatadas las arterias que los abastecen de sangre. Sin ese mecanismo de vasodilatación local, la presión dentro de los vasos renales cae y las nefronas empiezan a recibir menos oxígeno del que necesitan para funcionar. Los antiinflamatorios no esteroideos actúan bloqueando la producción de prostaglandinas en todo el cuerpo, incluyendo las que protegen el riñón. No son selectivos. No distinguen entre las prostaglandinas que generan inflamación dolorosa y las que mantienen la circulación renal. Las bloquean todas. El resultado es una reducción del flujo sanguíneo renal que en una persona joven y sana puede ser tolerable a corto plazo, pero que en una persona mayor de 60 años con años de exposición acumulada puede producir lesión renal progresiva sin dar ninguna señal visible durante meses o años. Tuve un paciente llamado Rodrigo, 71 años, carpintero jubilado, que tomaba ibuprofeno casi a diario desde hacía 4 años para manejar los dolores de rodilla que le había dejado la artrosis. Nadie le había dicho que no pudiera. Nunca había tenido un síntoma renal. Llegó a mi consulta por un análisis rutinario que su médico de cabecera había solicitado por otra razón y los números mostraban una caída significativa en su función renal que no tenía ninguna otra explicación. Cuando le pregunté por sus medicamentos y le expliqué el mecanismo, se quedó en silencio durante un momento y luego me dijo algo que no he olvidado: nadie me preguntó eso nunca. Rodrigo no era negligente. Era un hombre que confiaba en que si algo fuera peligroso alguien se lo habría advertido. La advertencia llegó tarde. La conclusión no es que el dolor deba ignorarse. El dolor tiene una función y tiene tratamiento. La conclusión es que el dolor crónico que requiere analgésicos a diario durante semanas o meses merece una evaluación de su causa real, no solo la gestión indefinida de su síntoma. Antes de establecer cualquier pauta analgésica prolongada, la función renal debería monitorizarse. Existen alternativas terapéuticas, físicas, ortopédicas, terapéuticas locales, que en muchos casos pueden reducir la necesidad de antiinflamatorios sistémicos de manera significativa. El objetivo es tratar la causa del fuego, no solo apagar la alarma mientras el incendio sigue ardiendo en silencio. El tercer veneno en esta lista es el sodio. La sal. El mineral que está en más alimentos de los que cualquier persona imagina y que trabaja contra los riñones de una manera que tarda años en hacerse visible pero que,
Cuando lo hace, ya ha dejado una marca permanente. El error conceptual más frecuente que escucho en consulta es la frase, yo no uso mucho el salero. Esa frase demuestra que el verdadero problema del sodio en la dieta moderna no se entiende bien. Más del 75% del sodio que consumimos diariamente no viene del salero. Viene de los alimentos que compramos ya elaborados. El pan industrial. Los embutidos. Los quesos curados. Las sopas en sobre. Las salsas comerciales. Los cereales de desayuno. Los snacks salados. Los platos preparados y congelados. Los productos que llevan años en la dieta de millones de personas sin que nadie haya conectado su presencia con él. Deterioro progresivo de la presión arterial. El sodio en exceso obliga al cuerpo a retener agua para diluirlo. Esa retención aumenta el volumen de sangre que circula por los vasos. Cuando hay más sangre a mayor presión circulando por los vasos renales, los glomérulos, que son unas estructuras microscópicas de una delicadeza extraordinaria, soportan una presión hidráulica para la que no fueron diseñados de manera sostenida. Es exactamente como intentar limpiar una tela de seda con una manguera industrial a presión máxima. La fuerza no limpia mejor. La fuerza destruye. Con el tiempo, los glomérulos se engrosan, se fibrosan, pierden su capacidad de filtración con selectividad, y la función renal declina de manera progresiva, irreversible y en silencio. La hipertensión arterial que el exceso de sodio genera no siempre produce síntomas. Muchas personas caminan con una presión arterial crónicamente elevada sin sentir absolutamente nada, mientras sus riñones acumulan daño milímetro a milímetro. El cambio práctico más inmediato y más poderoso que puedes hacer es leer etiquetas. No de manera ocasional, sino de manera sistemática, como un hábito. Busca el sodio en miligramos por porción. Te sorprenderá encontrar cantidades significativas en productos que nunca asociarías con el sabor salado. La siguiente medida es cocinar más con ingredientes frescos, donde controlas cada componente de lo que llevas al plato. Y la tercera es redescubrir que los alimentos tienen sabor propio que el exceso de sodio industrial ha ido enmascarando. El ajo asado, el zumo de limón, las hierbas aromáticas, la pimienta negra recién molida, la cúrcuma, el orégano, el comino, son herramientas de sabor que no cuestan nada y que no añaden sodio. El paladar se adapta. En pocas semanas, lo que antes parecía soso empieza a saber a algo. Y lo que antes parecía normal empieza a saber a excesivamente salado. Ese cambio en la percepción es la señal de que la reeducación está funcionando. Y llegamos al veneno número 1. El que en mi experiencia clínica aparece con mayor consistencia en los historiales de los pacientes que terminan necesitando diálisis. El que está más normalizado socialmente. El que tiene más nombres distintos en las etiquetas de los productos para que no lo reconozcas. El que se ha infiltrado en la dieta cotidiana de generaciones enteras bajo la apariencia de una recompensa, de un placer pequeño, de algo que no puede ser tan malo porque está en todas partes. El azúcar añadido y las harinas refinadas. No estoy hablando del azúcar que contiene una manzana o un plátano. Estoy hablando del azúcar industrial añadido a los productos elaborados, de los refrescos y los zumos comerciales, de los cereales de desayuno presentados como saludables, de los yogures saborizados, de las galletas, de la bollería, del pan blanco industrial, de la pasta elaborada con harina sin fibra, de todos los productos que elevan la glucosa en sangre de manera rápida y abrupta y que el organismo de una persona mayor de 60 años ya no procesa con la misma eficiencia que hace 30 años. El mecanismo de daño opera desde 3 frentes simultáneos y es exactamente esa simultaneidad lo que lo convierte en el veneno más destructivo de esta lista. El primer frente es la diabetes tipo 2. Cuando el azúcar y los carbohidratos refinados llegan al torrente sanguíneo de manera repetida y en cantidades que superan lo que el páncreas puede gestionar eficientemente, las células desarrollan resistencia a la insulina. La glucosa deja de entrar en las células con normalidad. Permanece en la sangre en concentraciones elevadas de manera crónica. Y la glucosa en exceso en la sangre es tóxica para los vasos sanguíneos microscópicos. En el riñón, esa toxicidad glucémica destruye los capilares que forman los glomérulos, engrosa las membranas de filtración, altera la permeabilidad selectiva que permite que los riñones filtren lo que debe filtrarse y retengan lo que debe retenerse. Este proceso se llama nefropatía diabética y es la primera causa de insuficiencia renal crónica en el mundo. No la segunda.
La primera. El segundo frente es la inflamación sistémica. El consumo habitual de azúcares refinados no solo altera el metabolismo de la glucosa. Genera un estado inflamatorio de bajo grado que se extiende por todo el organismo, daña el endotelio vascular, aumenta la rigidez arterial y eleva la presión arterial de manera progresiva. Ese aumento de presión golpea los riñones desde el mismo ángulo que el exceso de sodio, pero sumado a la lesión glucémica directa, el efecto es multiplicativo, no solo aditivo. El tercer frente es la obesidad visceral. La grasa que se acumula en el abdomen como resultado de años de consumo de productos refinados no es solo un depósito pasivo de energía. Es un tejido metabólicamente activo que produce moléculas proinflamatorias y altera la regulación hormonal de manera que amplifica todos los daños anteriores. Conozco a una mujer llamada Elena. 64 años, maestra de primaria durante 30 años. Una de esas personas que siempre ha cuidado su alimentación en el sentido en que la mayoría entendemos cuidar la alimentación. No fumaba. No bebía alcohol. Hacía algo de ejercicio. Pero durante 20 años había empezado cada mañana con un fumo comercial y unos cereales de caja. Había merendado galletas industriales con la justificación de que eran integrales según la etiqueta. Había consumido pan blanco en cada comida porque siempre lo había hecho. Ninguno de esos hábitos le parecía problemático. Ninguno le había parecido nunca una amenaza. Cuando llegó a mi consulta, su glucosa en ayunas llevaba años en el límite, su presión arterial había ido subiendo de manera gradual, y su función renal mostraba un deterioro que no correspondía a su edad. Elena no había hecho nada que la cultura alimentaria dominante le hubiera dicho que era malo. Había seguido exactamente los patrones que la industria alimentaria lleva décadas normalizando. Y sus riñones pagaban la cuenta. El cambio empieza con una decisión que no requiere dinero ni equipamiento especial. Requiere mirar la etiqueta del producto que tienes en la mano y buscar el azúcar bajo todos sus nombres. Jarabe de maíz de alta fructosa, destrosa, sacarosa, maltosa, fructosa añadida, concentrado de zumo de fruta. Son variantes del mismo problema. Después requiere sustituir una bebida azucarada por agua. No todas a la vez. Una. Hoy. Después requiere cambiar el pan blanco por pan integral real, no el que tiene la palabra integral en la etiqueta con una lista de ingredientes donde la harina refinada sigue siendo la primera. El pan integral real tiene la harina integral como primer ingrediente. Requiere añadir legumbres, avena, verduras, proteína de calidad. Alimentos que moderan la velocidad a la que la glucosa entra en la sangre, que reducen los picos, que le dan al páncreas y al riñón el respiro que necesitan. Marta, la mujer que abrió esta historia, está en diálisis 3 días a la semana. Le dedica 4 horas en cada sesión. Hoy tiene 70 años y ha reorganizado su vida entera alrededor de un proceso que le mantiene vivo lo que sus riñones ya no pueden hacer solos. Ella me dijo en una de nuestras últimas conversaciones algo que llevo tiempo pensando cómo transmitir. Me dijo, doctor, lo más duro no es la máquina. Lo más duro es saber que esto empezó hace 20 años y que con información distinta la historia podría haber sido diferente. Ella no buscaba culpables. Simplemente nombraba la distancia entre lo que sabía y lo que habría necesitado saber. Esa distancia es exactamente la razón por la que existen conversaciones como esta. Tus riñones están filtrando tu sangre en este momento. Ahora mismo, mientras lees esto, sin que lo sientas, sin que lo notes, con la misma dedicación silenciosa con la que lo han hecho cada minuto de cada día desde que naciste. La pregunta que te dejo no es complicada. La pregunta es si las decisiones que tomas hoy están acompañando ese trabajo o están poniéndolo en riesgo. No se trata de transformar todo de un golpe. Se trata de dar un paso consciente hoy, consolidarlo, y luego dar otro. Cada caminata. Cada etiqueta que lees. Cada vaso de agua que sustituye a una bebida azucarada. Cada pastilla que consultas antes de tomar. Cada uno de esos actos es una decisión a favor de los órganos que nunca te han pedido nada a cambio de todo lo que hacen.